Muy bien, tengo la lámina que dice electrostática. Ahí está. Llegando alguien, debe ser el señor Fares, supongo. Bien, en esta lámina pues hay un breve concepto de lo que se ocupa la electrostática. La electrostática es un capítulo de la electricidad en física, es la primera parte. Y tiene que ver con el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio, que pueden estar situadas en el vacío o en un medio material. Cuando hablamos de medio material puede ser sólido o líquido o también gaseoso, como el aire, por ejemplo, ¿no? Pueden estar las cargas eléctricas situadas en el aire, pueden estar situadas en un medio acuoso o líquido, o pueden estar situadas sobre la superficie de un material sólido. En todo caso, pues, si esas cargas eléctricas que posee el medio están en equilibrio, ya es un estudio que se ocupa la electrostática. La carga eléctrica a la que nos referimos se la identifica como la cantidad de electricidad que posee ese cuerpo o ese medio. Y eso es considerado como la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, que trae efectos que son visibles con atracciones o repulsiones entre los cuerpos que la poseen. Cuando usted, por ejemplo, frota un material, ahí está rompiendo el equilibrio eléctrico. Y entonces el material frotado queda en desequilibrio electrostático. Si usted acerca prudencialmente los cuerpos frotados, estos van a tener efectos de atracción o repulsión, depende de qué carga eléctrica posee. Recuerde que tiene su origen, al hablar de cargas eléctricas, en el átomo. Ustedes han aprendido un poco de química. Hay algunos modelos atómicos, pero el modelo que nosotros sabemos es que cada átomo, que es la mínima cantidad de materia que puede existir, está formado por pequeños corpúsculos o integrantes del átomo que tienen nombres específicos. Por ejemplo, alrededor de un núcleo giran o están en movimiento los llamados electrones. Estos son partículas muy diminutas, no son perceptibles a los humanos, pero tienen carga eléctrica negativa. Mientras que en el núcleo, que es la parte central de cada átomo, están otras partículas que básicamente está formado por partículas llamadas protones y otros neutrones. Los protones tienen cargas eléctricas positivas. Y eso es la carga contraria del electrón. Sin embargo, disculpen porque sonaba el teléfono y me interrumpía, ya lo apagué. Continúo. Decía entonces que el protón es de carga eléctrica contraria al electrón. El uno es carga eléctrica positiva, el otro carga eléctrica negativa. Allí hay un equilibrio.
Pero si usted frota el material, puede desprender electrones o puede desprender protones. Entonces ahí se forma un desequilibrio electrostático. Y el cuerpo queda cargado eléctricamente. ¿Y cómo usted puede observar que tiene electricidad? Porque al acercar otro cuerpo, este puede ser atraído o puede ser repudiado o rechazado, ¿no? Ahí hay una repulsión. En todo caso, pues, se puede visualizar que en los fenómenos electrostáticos aparecen efectos ya sea de atracción o de repulsión, cuando los cuerpos están en desequilibrio eléctrico o tienen electricidad. Esta es una parte introductoria, ¿no? Entonces, seguramente con el conocimiento del profesor anterior, pues ustedes ya repasaron esto, pero era indispensable volver a retomarlo. Vamos a la siguiente lámina. Leyes de la electrostática. Hay dos leyes importantes en la electrostática. La ley cualitativa y la ley cuantitativa o de Coulomb. La ley cualitativa, ¿qué nos dice? Que cuando tenemos dos cargas eléctricas del mismo nombre, se repelen. Y dos cargas de distinto nombre se atraen. En la imagen, usted puede ver dos cargas positivas se alejan. O dos cargas negativas se alejan, es decir, se repelen. Mientras que una carga positiva y una negativa indiscutiblemente se van a atraer. En el un caso habrá fuerza repulsiva y en el último caso, pues, cuando tienen cargas de distinto nombre, hay una fuerza de atracción. La segunda ley, que es la ley cuantitativa o de Coulomb, ¿qué nos manifiesta? Nos manifiesta lo siguiente. La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas en el vacío es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Ese es el enunciado, en resumen, de la ley de Coulomb. Entonces, como se refiere a proporcionalidad, ya estamos hablando de una ley cuantitativa. Allí ya intervienen cantidades y está haciendo una descripción de cómo debe expresarse. ¿Correcto? Pero sí puede calcularse esa fuerza. Charles Augustin Coulomb, que es el autor de esta ley, se inventó un aparato, un aparato que le llamó péndulo de torsión. Allí concentró cargas eléctricas y pudo medir efectivamente de forma experimental esta fuerza. Y por eso resume el enunciado en esa forma. Recuerde entonces que en las leyes de la electrostática tenemos la ley cualitativa y la ley cuantitativa o de Coulomb. En la imagen encontramos en la parte inferior, pues, cómo se ilustra la ley de Coulomb. Hay dos cargas eléctricas, hay una distancia de separación y debajo está una fórmula. Esa fórmula constituye lo que llamamos ley de Coulomb. Efectivamente, en la siguiente lámina vamos a expresar la ley de Coulomb en símbolos. Tenemos F igual a K por los símbolos Q sub 1 por Q sub 2 y todo eso sobre R cuadrado. Cada uno de estos símbolos tiene un significado. Entonces, F es la fuerza electrostática que se mide en Newton. K es una constante de proporcionalidad que siempre en el sistema internacional vamos a colocar ese valor. 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado.
Y las letras Q sub 1 y Q sub 2, pues es la simbología de las cargas eléctricas que se miden en Coulomb, en honor pues a quien es el autor de la ley. R es la simbología que representa la distancia existente entre las cargas. Esta será medida en metros, utilizando el sistema internacional. Recuerde que esta ley es aplicada solo si las cargas eléctricas están situadas en el vacío o también en el aire, ¿no? Pero básicamente en el vacío. Si ya las cargas eléctricas las ubica en otro medio, ahí también va a afectar el valor que se está especificando, porque ya el medio tiene una densidad y un valor que más adelante vamos a determinarlo como un coeficiente de permitividad, que permite tener la acción de atracción o repulsión entre cargas eléctricas ubicadas en ese medio. Porque puede ubicarse las cargas en medios acuosos, en alcohol, en leche o que no esté en el aire, ¿no? Cualquier otro medio pastoso. Recuerde que la electricidad puede estar en cualquier medio. Y más adelante vamos a ver qué medios son aislantes, qué medios son semiconductores y qué medios son dieléctricos o conducen electricidad, ¿no? Medios eléctricos. Bien, si se cierra la pantalla porque se acabó el tiempo de la primera sesión, usted lo que hace es volverse a conectar, ¿no? Para iniciar la segunda parte, porque hoy tenemos 2 sesiones consecutivas. Muy bien. Vamos a continuar a ver si realizamos algunos ejercicios. Muy bien, voy a utilizar la pantalla de la misma plataforma para escribir el título de problemas referidos a la ley de Coulomb, para ir avanzando, ¿no? Problemas referidos a la ley de Coulomb. Muy bien. Vamos a escribir el texto de un problema para trabajar con ese ejercicio. A ver, tenemos entonces la carga, ponemos así, la carga de 2 microcoulombios, de 2 microcoulomb está situada en un punto de la recta numérica a 7 metros del origen. A 7 metros del origen. Y otra carga de 6 microcoulombios, de 6 microcoulomb está en el punto a 2 metros del origen. Calcular la fuerza eléctrica
la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga primera por acción de la segunda carga. Bien. Creo que pueden leer todo el texto, ¿no? Hay entonces dos cargas eléctricas que están separadas y me piden hallar una fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que sacar los datos, hacer una figura si usted desea y luego hacer los cálculos. Entonces hacemos eso para ir avanzando. Entonces colocamos a un lado datos. Bueno, trato de hacerlo más preciso porque estoy usando la pizarra y el mouse. Los datos. Tengo una carga, eso le vamos a poner Q sub 1, tiene un valor de 2 microcoulombios, se escribe número 2, micro es una letra U y coulombio es la letra C, 2 microcoulomb, ¿no? Está en la recta numérica, dice, a 7 metros. Algo le pasó a Mariuxi. Bueno, ya le admití. Está, dice, a 7 metros. Y hay otra carga de 6. Entonces colocamos otro dato. La carga 2, que vale 6. También microcoulombios. Y está a 2 metros. Nos piden calcular la fuerza, pero hay que colocar en los datos, recuerden en la fórmula, el valor K. El valor K es una constante de proporcionalidad que siempre debe estar en este tipo de ejercicios como 9 por 10 a la novena Newton, hay que colocar las unidades, Newton, metros cuadrados, y todo esto sobre C cuadrado, que es Coulomb cuadrado. Ese es el valor K. Y hay que colocar la distancia, que era R. R es la distancia entre las cargas. Si el uno está a 7 y el otro a 2, la distancia entonces sería 5. 5, ¿no? La distancia entre las cargas es de 5. No es de 7 ni de 2, hay que restar. ¿Y se entiende eso, verdad? Muy bien. Y la pregunta es hallar fuerza. La pregunta es fuerza. Muy bien. Tengo entonces los datos. Entonces, la figura, hay que hacer una aproximación de lo que está ocurriendo, porque a veces el texto no nos da la figura. Entonces, a veces nos ayuda mucho construirla. Entonces, ponemos una figura, habla de que es una recta numérica, entonces colocamos una recta numérica, voy a hacerlo más exacto. Entonces, aquí yo tengo el punto
0 es un solo eje, ¿no? Eje X. Está una carga a 2, o sea, estaría aquí. Esta sería la posición de la carga 2. Y la otra está a 7, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría el 7. Y aquí el 2, ¿verdad? Entonces, en este punto hay otra carga, que sería la carga 1. Entonces, la distancia que hay de 2 a 7 es lo que hemos puesto en los datos como 5 metros. Esta distancia, de aquí a acá. Profe, una Sí. cosa. Es que en los datos dice que la carga 1